Gracias por acompañarnos aquí en la entrevista en Canal 5. Es un gusto que ustedes estén siempre con nosotros. Hoy vamos a hablar de política con una senadora de la República, pero que trabajó toda la vida en la sociedad civil y dio el salto para este otro lado. Se las presento. Carmen Sanguinetti Mazjuán es senadora del Partido Colorado. Nació en Montevideo en 1977. Es hija de un empresario y una psicóloga y tiene 4 hermanos. Está casada con Alberto y es madre de 3 hijos, Trinidad, Benjamín e Isabel. Estudió Dirección de Empresas en la Universidad Católica del Uruguay y obtuvo una licenciatura en la especialidad. Se desempeñó como directora ejecutiva de la empresa Sistemas B Uruguay. También trabajó en varias empresas como IBM, Danone o Salus, pero un día entendió que su trabajo no la satisfacía totalmente y decidió irse a Boston para hacer un máster en políticas públicas en la Universidad del Nordeste. En Estados Unidos trabajó en una ONG que atiende a personas en situación de vulnerabilidad en el Harlem y en el Bronx de Nueva York y fue consultora cuando ocurrió el huracán Katrina en Nueva Orleans. Aunque declara que nunca estuvo en sus planes participar en política partidaria, durante la campaña presidencial para las elecciones de 2019 se desempeñó como vocera de discapacidad del sector Ciudadanos del Partido Colorado y luego fue la interlocutora en políticas sociales. Fue así que Ernesto Talvi le ofreció ser su primera suplente en la lista al Senado. Cuando el ex líder de Ciudadanos asumió como canciller de la República, ella ocupó el escaño. Carmen Sanguinetti es instructora de yoga y se define como feminista que salió del closet grande y considera que Uruguay tiene un rezago importante en la inclusión de personas con discapacidad. Asegura que a partir del nacimiento de su hija Isabel, que tiene síndrome de Down, es más feliz que antes porque situaciones como esas le hicieron redimensionar la vida. Senadora, ¿cómo anda? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación, un placer y la verdad que una emoción escuchar todo este relato. Un breve resumen se hizo allí de su carrera. ¿Qué edad tiene Isabel ahora? Isabel tiene 8. Ah, 8 años. 8. Bueno, sí. Capaz que ya nos está mirando incluso. Capaz que sí, espero que esté dormida, pero en una de esas se está mirando. Bueno, está bien. Vamos a meternos en el tema político, que es lo que nos trae ahora. Se viene una interpelación, ya está la fecha, la interpelación a 2 ministros, al canciller y a la ministra de Economía. El 3 de octubre va a ser la interpelación. Por esto de Salto Grande, ¿no? La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, se habla allí de contrataciones irregulares, por llamarle de alguna forma. Bueno, se habla de acomodos, en definitiva, ¿no? ¿Cómo lo está viendo usted el Partido Colorado? A ver, yo creo que nosotros tenemos que en todas las instancias y en las distintas dependencias y demás tener la mayor transparencia posible. Realmente me parece que la ciudadanía espera eso. Creo que se ha avanzado en este sentido en algunas áreas y en otras tenemos un rezago. Así que en lo personal creo que siempre es una buena oportunidad hacer las preguntas que sean necesarias. Creo que es una buena oportunidad que se le visibilice a la ciudadanía las distintas situaciones, las distintas realidades. Y creo que todavía tenemos un debe vinculado a la cuestión de transparencia, vinculado a la cuestión de la formación de las personas que ocupan cargos públicos también. Uruguay, a diferencia de otros países de la región, como puede ser Chile, es un país que todavía no tiene una profesionalización en lo que tiene que ver con los cargos de gestión de empresas públicas, por ejemplo. Y bueno, y eso nos trae... Hay escuela acá para funcionarios públicos también. Sí, hay escuela, digamos, se está avanzando en la línea que yo creo que es la línea correcta, pero todavía tenemos bastante camino por recorrer en ese sentido. Ahora, el senador del Partido Colorado tiene un representante allí en la Comisión Técnica Mixta, ¿no? El vicepresidente, creo que es, en definitiva. O sea, cierta responsabilidad en lo que está pasando, políticamente también les cabe. Sí, indudablemente yo creo que en esto estamos todos los partidos políticos de alguna manera comprometidos, históricamente, digo, en la historia de nuestro país, y creo que hay mucho para seguir avanzando. En lo personal todavía no es un tema que haya estudiado en profundidad, pero bueno, como les decía, yo creo que la ciudadanía se merece la mayor transparencia posible. Creo que tenemos un debe muchas veces en la información, creo que tenemos un debe muchas veces en los indicadores. Se hace muy difícil muchas veces comparar gestiones, comparar resultados. Tenemos un debe también en lo que es, desde mi perspectiva, avanzar hacia contratos en base a resultados, que se les paguen a las distintas empresas públicas en función de cómo performan o qué también les va. Eso es algo que en otros países ya tienen un camino recorrido. En este sentido, Uruguay
ha hecho muy poco en esto. Yo creo que en la gestión pública en general tenemos mucho por hacer. Me rescato el trabajo de la Oficina Nacional de Servicio Civil, porque en algún punto le da mucha más transparencia justamente a este tipo de cuestiones. Por ejemplo, el tipo de ingresos que tenemos. Mencionaba recién mi interés en discapacidad. Bueno, cuántas personas con discapacidad han ingresado. Todas estas cuestiones de indicadores y demás, bueno, hace algún tiempo no estaban. Hoy los podemos ver, los podemos visibilizar, sí, pero todavía tenemos un rezago muy grande como para seguir profundizando en ese sentido. ¿Cómo se toma la coalición que Cabildo Abierto haya votado con el Frente Amplio esta interpelación de llamar a estos dos ministros? Y bueno, a ver, yo creo que Cabildo Abierto ha tenido a lo largo de todos estos años de coalición, ha tenido siempre un perfil, por decirlo de alguna manera, distinto. En definitiva, ellos tienen esa impronta, han tenido esa impronta. Yo no lo dramatizaría, la verdad. Me parece que en definitiva responde a un determinado estilo y están en todo su derecho de hacerlo. ¿No lo ve como complicado para la sobrevivencia de la coalición de gobierno, digamos? A ver, hemos pasado complicaciones bastante más complejas que esto. Yo creo que la coalición como coalición, que en los inicios de este periodo se decía, bueno, aquello de van a durar dos minutos, esta coalición está... Y sin embargo se votó una ley de urgente consideración, que es una ley que de alguna manera le dio una impronta bien significativa a lo que ha sido la gestión. Los principales temas de la agenda del gobierno se marcaron en esa ley, se votó una reforma de seguridad social. O sea, la coalición demostró que, en definitiva, para los temas trascendentes y los temas importantes se logró poner de acuerdo. Y yo creo que hoy estamos frente a dos coaliciones, en definitiva, muy diversas, porque si vamos a la coalición de la oposición, es una coalición que también es muy diversa. Si se quiere, es una coalición que tiene más historia de la disciplina partidaria, pero cuando uno está ahí adentro en el día a día trabajando ya hace más de 3 años, ve todos los días esa amplitud en las distintas posiciones y estamos frente a dos coaliciones con un espectro amplio y esto es producto de eso. Le quiero ir cambiando de tema, sí, porque además tengo varios para preguntarle. Uno es sobre la eutanasia, porque... ¿Por qué le pregunto? Primero porque es un proyecto que se impulsó en diputado, pero por un diputado colorado, Ope Pasquet. Y ayer el CEN, ¿no?, el organismo de conducción del partido, les pide a sus senadores, a usted entre los otros, que lo traten el proyecto. No sé, usted ayer en el informativo le escuchaba decir que no está cajoneado el proyecto. Claro, pero tiene como 10 meses ya ahí guardado. Eso de los 10 meses, a mí me gustaría que la ciudadanía entienda la realidad. Nosotros siempre dijimos que se iba a tratar cuidados paliativos primero y que una vez votado cuidados paliativos se iba a tratar eutanasia. Cuidados paliativos se votó en el mes de agosto, ¿verdad? Entonces, tuvimos septiembre y enseguida vino la rendición de cuentas. Esta exhortación llega en pleno tratamiento de la rendición de cuentas, que tú como periodista lo sabes bien, que son 45 días en los que no hay comisiones. Entonces, nosotros por supuesto que estamos con la convicción de que esto hay que tratarlo. O sea, lo van a tratar. Pero entonces. Claro que sí, Bien. pero claro que sí. Está recientemente votado paliativos, que siempre se supo que se iba a votar antes. Entonces, este proyecto se va a tratar como todos los proyectos que llegan a las comisiones. Esto es algo que en lo personal he dicho y he reiterado varias veces, va a tener el tratamiento que tiene cualquier proyecto de ley de esta envergadura, ¿verdad? No es un tema menor, es un tema muy relevante, muy significativo y que por algo somos, y yo celebro y confieso que en esto de afuera capaz que tenía una percepción distinta, por algo somos un sistema bicameral, porque cada Cámara tiene su impronta, cada Cámara tiene su abordaje frente a los temas y es bien necesario que cada Cámara haga su proceso de estudio, sí. Se van a recibir a las distintas delegaciones vinculadas a este tema y se va a estudiar, por supuesto que sí. Está en Comisión de Salud, digamos. Este es un proyecto que está en Comisión de Salud, claro. Ahí está. Usted se opone, por lo menos lo que estuve leyendo, usted se opone a la eutanasia. Pero a ver si me permite un segundito, senadora. Podemos escuchar al diputado Ope Pasquet, es impulsor de este proyecto de la eutanasia, que él explica acá por qué debería aprobarse. Naturalmente que sí, divide aguas, hay opiniones distintas, por eso yo digo,
Lo importante de este proyecto es que no le impone nada a nadie, al contrario, respeta la libertad de todos y me parece que es lo más sano y lo legítimo en una situación como esta, que cada cual, y cuando digo cada cual, digo cada adulto en su sano juicio, porque mi proyecto se refiere a eso, adultos psicológicamente aptos, pueda decidir en una situación extrema si quiere terminar su vida para no seguir sufriendo. Esa es la idea, que cada cual decida y que nadie le imponga sus creencias a otro. Los dos proyectos pueden convivir, dice, ¿no? El de cuidados paliativos y el de eutanasia. Pero usted, filosóficamente, o no sé por qué cuestión, se opone. Sí, a ver, el tema tiene que ver con lo siguiente. Yo he dicho varias veces, y es lo que sostengo, que esto no responde a una postura personal con respecto a la eutanasia. Yo les confieso que estuve muchísimos meses, casi un año o capaz que incluso más, leyendo sobre la temática, argumentos a favor, argumentos en contra. Probablemente sea uno de los temas que más me costó definir una postura. Además hay buenos argumentos para los dos lados, ¿no? Por supuesto, uno que trata de entenderlos. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Cuál es la diferencia, Leo, entre lo que puede ser el análisis que haces vos como periodista y el que hago yo? Yo creo que en mi caso no importa tanto mi postura con respecto a la eutanasia en sí. Las personas que estudiamos políticas públicas, que diseñamos políticas públicas, una de las cosas primeras que se los enseñan es uno tiene que pensar en el efecto de las políticas, no solo en la inmediato o no solo para los casos puntuales, que obviamente se entiende en este caso la sensibilidad del tema y es complejo hablar de esto, porque ¿quién no va a empatizar con una persona que tiene una enfermedad terminal y está sufriendo? Pero ¿cuál entiendo yo que es mi responsabilidad? Pensar en el mediano y en el largo plazo de una política de este tipo. ¿Qué es lo que yo pienso? Bueno, yo pienso que hoy Uruguay no está en las condiciones de aprobar una ley de este tipo porque no estamos todavía ofreciéndoles servicios de calidad a las personas. Entonces, desde de cuidados paliativos. De cuidados paliativos. O sea, habría que darle un plazo a esta ley de cuidados paliativos, ver cómo funciona y después, si ustedes vemos lo otro. La ministra de Salud dijo que estamos a 2 años y pico, creo que dijo, 2 años y algo, no me acuerdo las palabras textuales, pero estamos a un poco más de 2 años de llegar a los cuidados paliativos universales, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hayamos logrado eso, ¿qué es lo que nos dicen los paliativistas? Que la enorme mayoría de las personas lo que quieren es dejar de sufrir y no morir. Entonces, una vez que nosotros nos hayamos asegurado como país de que estamos verdaderamente haciéndonos cargo del sufrimiento de las personas, yo entiendo y tengo la convicción, por supuesto es opinable y es debatible y es argumentable, yo tengo la convicción de que ese va a ser el momento de plantearnos una ley de este tipo. ¿Por qué? Porque hasta tanto no nos aseguremos de que todas las personas que están sufriendo dejen de sufrir, desde mi perspectiva lo que vamos a hacer es una decisión riesgosa, porque como Estado no estamos cuidando y estamos ofreciendo la posibilidad de hacer eutanasia. Esa es la visión que yo tengo después de mucho tiempo y también por eso es que lo que uno cuando estudia ve que no hay, o no digo no hay porque hay muchas personas que están siguiendo esto con mucha más, digamos, énfasis que yo porque tienen ese foco. Yo tengo muchísimos temas en los que estoy trabajando, ¿verdad? Entonces, no tenemos ejemplos, o por lo menos cercanos, de la región de países en vías de desarrollo con estados como los nuestros, que somos, lamentablemente, con este gobierno, con el gobierno anterior y con el anterior, somos un proveedor que no está a la altura de muchos de los estados de países desarrollados. Entonces, hay que ser cuidadosos contra qué país nos vamos a comparar. Contra países en donde, por ejemplo, estoy mucho tiempo trabajando con una doctora en psiquiatría en Barcelona, en España, donde me decía, mirá, hay todo un foco en terapias basadas en la evidencia antes de llegar a la eutanasia. O sea, realmente, ¿qué tipo de servicios estamos nosotros ofreciendo como Estado? ¿Estamos listos para aprobar una ley de este tipo? Yo, en lo personal, creo que no. Bienvenido al debate, por supuesto, creo que siempre es una buena cosa, creo que en definitiva fue lo que sucedió en diputados y va a ser lo que va a suceder en el Senado. En lo personal creo que hay que ser extremadamente cuidadosos porque nuestra realidad de país en vías de desarrollo es bien distinta que la realidad
de otros países. Sí, hoy tampoco todos los uruguayos acceden a cuidados paliativos, como usted lo marcó, y la ministra le dijo que le falta todavía 2, 3 años. No, por supuesto. Y hay que ver qué pasa dentro de 2 o 3 años. Es muy ¿no? dispar en la realidad del acceso a los cuidados paliativos. Pero, senadora, le quería preguntar también si no hay un tema de derecho de acá en juego en esta discusión. O sea, también me pongo en la persona que tiene una enfermedad de esas bravas. Entiendo que tiene perfecto. un dolor que no aguanta más y dice, hasta acá llegué, que Sí. entiéndanme que hasta acá llegué. No estoy afectando a nadie tampoco, ¿no? Claro. Me estoy decidiendo por eso digo, sobre es mí. un tema de una enorme sensibilidad que cuando uno hace ese análisis, por eso decía, o sea, ¿quién no va a ser empático con una situación de ese tipo? Por supuesto que sí. Yo de vuelta entiendo que lo que tengo que hacer es mirar el efecto en la sociedad. Yo creo que Uruguay es un país, yo creo no, las estadísticas nos muestran que Uruguay es un país que tiene serios problemas en relación a cómo trata la vejez, es un país que tiene serios problemas en relación a cómo trata a las personas con discapacidad, es un país que tiene serios problemas en relación a cómo trata a las personas que dejan de ser productivas. Entonces, hay acá una cuestión que tiene que ver con el valor, como cuánto está en juego la productividad y el valor de la vida. Hay muchas cuestiones que da para varias de estas entrevistas si quisiéramos profundizar, porque uno cuando estudia esta temática, como les digo, es mucha la literatura que existe, es mucho lo que uno va leyendo, incorporando, procesando, y en lo personal, por supuesto que entiendo el argumento que me acabas de hacer y por supuesto que entiendo a la persona que dice esto lo necesitamos impulsar y lo respeto. Yo creo que no es el momento de aprobarlo todavía. Una discusión similar se dio con el aborto, me acuerdo, ¿no? Despenalizar el aborto, y cuando uno más leía, los argumentos eran sólidos de ambos lados y era más bravo tomar una decisión. En el caso de ustedes, que tienen que levantar la mano. Claro. En el caso de los periodistas, tratamos de analizar de afuera, o el ciudadano común, pero no somos el último que levanta la mano. Claro. Que es lo bravo también. Sí, que en los temas sensibles, la verdad que eso me parece que está bueno que la ciudadanía lo sepa. O sea, en los temas sensibles, realmente uno estudia, escucha de un lado, escucha del otro, se va a dormir y de repente se levanta a la mitad de la noche con una idea y dice, es así, o sea, cuando uno se toma esto con seriedad, con compromiso, con pasión, con responsabilidad, por supuesto que digamos, te atraviesa, son temas en los que, porque además es muy sensible, pero bueno, en lo que tiene que ver con mi postura, yo dar la total tranquilidad de que es un tema que lo estudié con mucha tranquilidad, durante mucho tiempo tuvimos esa posibilidad, porque la verdad que en diputados estuvo mucho tiempo, y bueno, y esa es la postura que tomé. La voy llevando al tema de las drogas, porque en Uruguay, usted sabe, senadora, se legalizó la marihuana hace 10 años, ya creo que se está cumpliendo, ¿no? ¿Cree que sirvió para algo ir por ese camino? A ver, yo lo que creo es que, en definitiva, hace poco tuvimos una reunión con un grupo de amistad, y una de las cosas que pasó con respecto a todo lo que sucedió cuando estuvimos en la etapa de los distintos diarios y demás, yo creo que se tuvo falsas expectativas con respecto a lo que iba a generar esto, ¿verdad? Y se pasó algo que yo creo que fue algo que pasó en diversas oportunidades en gobiernos anteriores, en esto de no pensar todo el ciclo, ¿verdad? Hay un tema vinculado a el cannabis medicinal, el tema de los bancos, las restricciones. O sea, esto ha tenido como muchas aristas que desde mi perspectiva no fueron del todo bien pensadas. Yo creo que el tema de las drogas es el principal desvelo que tenemos en todos los países, ni que hablar en Latinoamérica. Sí, que tiene una cuestión sanitaria, la salud de las personas, y también cuánto influye esto en la seguridad, el narcotráfico. Exacto, esto está y los problemas que hay, ¿no? Directamente vinculado con la seguridad, y la complejidad adicional que tiene es que para lograr soluciones y avances, sí es difícil ponernos de acuerdo, ¿no? Seguramente habrá seguido todo lo que fue el trabajo que en lo personal celebro y aplaudo que hizo Diego Sanjurjo en el Ministerio del Interior para llegar a esas sugerencias de seguridad, ese documento tan trabajado, tan elaborado, que se intentó que sea multipartidario. Bueno, hubo idas y venidas, debates, entonces sí es difícil llegar a esos acuerdos a la interna de los países, ni que hablar en coordinación con otros países de una región bastante, no sé qué adjetivo utilizar, pero movidita, ¿verdad? Ni que hablar ahora en Argentina, Brasil, o sea, Uruguay por su lugar estratégico de puerto. Entonces, para lograr avances significativos en esto tendríamos que tener una articulación entre los países
mucho mejor, tendríamos que tener, bueno, un montón de cuestiones que la verdad que venimos con un rezago. Pero legalizar las drogas no es el camino. Y Olviden la bueno, marihuana, no. porque también están los que dicen, ya no podemos enfrentar el narcotráfico, se ha perdido, no sé si se ha perdido, nunca se ha ganado la guerra esta Sí, contra los narcos, ¿no? En nunca definitiva. Pero de vuelta, por eso, como Por eso legalizarla por no eso va por ahí. venía un poco este razonamiento que hacía, era justamente atajándome a la pregunta esta que me acabas de hacer. Puede que sea el camino en tanto lo hagamos coordinadamente, ¿no? Con otros países. Y claro, porque si no tenemos una solución acá, que dudo que resuelva un problema de tal complejidad que afecta a una región. Porque nosotros, si avanzamos en una línea como país independiente, Uruguay solo, y bueno, no vamos a poder contra este tema, ¿no? Entonces, y bueno, ni que hablar, uno ve las imágenes de esta última droga de que está explotando en su consumo en Estados Unidos. Es deprimente, y si vemos lo que... Fentanilo. Exacto, nunca me sale el nombre. Sí, sí. Es muy preocupante, es muy preocupante. Quedan como zombies ahí, las imágenes Quedan que se ven como son tremendas. zombies, es impresionante, realmente es desgarrador esas imágenes. Y bueno, el mundo occidental está atravesado por este desvelo, que bueno, que nos lleva a cuestionarnos muchas cosas, ¿no? ¿Por qué se está dando esto? En nuestro país también tenemos un desafío muy grande en las personas en situación de calle. El consumo problemático de sustancias es altísimo. En las personas privadas de libertad está en 8 de cada 10. Entonces, claro, Sí. yo trabajo bastante en lo que es reinserción laboral de personas que salen del sistema penitenciario. Fue uno de los primeros conversatorios que hice en el 2020, trayendo empresas, organizaciones de la sociedad civil, Estado. Logramos poner un incentivo fiscal para las empresas que contratan liberados del sistema penitenciario. ¿Y está funcionando eso? Y bueno, Hay empresas que confían otra vez para ver siempre si los contratan. siempre hubo, por suerte, empresas. Ahora lo que hay es se han conformado grupos de trabajo en distintas organizaciones de la sociedad civil. En algunos estoy enganchada en los grupos de WhatsApp, me consta que tienen reuniones semanales. Se está avanzando. Uruguay, desde mi perspectiva, le falta mucho trabajo por lo que es el trabajo adentro del propio Estado y entre el Estado y la sociedad civil. En ese año 2020, ese conversatorio que hicimos era la primera vez que estaban todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con el sistema penitenciario juntos en un mismo momento. Imagínate la cantidad de sinergias que no sucedían porque no se conocían, porque no sabían. Entonces, trabajar con la población penitenciaria a la hora de salir requiere mucha mayor tecnología. El formulario OASIS, que es el que se rellena cuando los presos ingresan, se reescribe esa mano. No tenemos la posibilidad de tener el historial. Tecnología, inversión adentro de las cárceles, preparación. Las cárceles, el mundo de las cárceles va en el mundo a que se parezca cada vez más a la afuera, ¿no? Porque Sí, se sí. supone que te tienen que preparar Como para si la fuera un afuera. barrio, digamos. Exacto. El COMCAR, por dar un ejemplo, está muy lejos de parecerse a ninguna afuera, ¿no? Entonces, ahí tenemos, creo yo, y de vuelta no es de este gobierno, es un debe histórico de nuestro país. Le quiero preguntar por el proyecto y me nos quedan unos minutos nada más, Sí. pero lo guardé para el final. Usted trabajó en el proyecto de partos seguros. Sí. Es para que haya menos cesáreas, en definitiva, va por ahí. Le está Sí. preocupando que hay tantas cesáreas, hay un Y número bueno, alto, digo, ¿no? altísimo, Creo que la altísimo. mayoría de los nacimientos en Uruguay ahora son por cesárea. La verdad que es una locura. Hace poquito en mi equipo me graficaron, porque el Ministerio de Salud Pública tiene datos desde 1996. Arrancamos con un 25% de cesáreas en el 96 y estamos en el 51-52%. La cesárea, lo primero que te quiero decir es un procedimiento maravilloso. Es un procedimiento No, en que algunos casos salva que vidas, ¿no? salva vidas, Claro. exactamente. ¿Qué es lo que dice la El OMS? asunto sí se está abusando, digo, Bueno, acá. que se está abusando. No es si se está abusando. Se está abusando sin lugar a dudas. Y se no está tiene que abusando. ver, ya que tiene la estadística, con el tema de que se paga como acto médico de la cesárea. Antes, Bueno, antes era el parto y eran todos por parto natural. Sí, es se un empieza tema- a pagar ahí. ¿Usted Sí. tiene los números de si a partir de ahí empieza a Sí. aumentar la cesárea? A ver, es un tema de una enorme complejidad. Es un tema que la verdad es que yo ayer estuve como 3 horas en el Hospital de Clínicas con el grado 5 Francisco Coppola, con Álvaro Villar, con la neonatóloga Blasina, y cada reunión que voy y sigo aprendiendo tiene que ver con protocolos no actualizados vinculados a la inducción de parto, tiene que ver con protocolos no actualizados vinculados a se detuvo, hubo
se habla de que se detuvo el trabajo de parto cuando en realidad lo que había no era un trabajo de parto efectivamente sucediendo. Tiene que ver con la falta de empoderamiento de las personas embarazadas a la hora de parir, porque hay que hacer las preguntas incómodas, porque hoy el sistema, cuando sucede esto de que se naturaliza una práctica, el sistema asume que uno va a desear terminar en cesárea. Entonces, nosotros no estamos, digo porque han habido algún comentario, de ninguna manera queremos coartar la libertad. Aquella persona que decide una cesárea programada, y bueno, está en su libertad de hacerlo. El tema es que acá se logró instalar la idea, la falsa creencia de que la cesárea es más segura que el parto. Sí, sí. Cuando lo que natural sabemos es el parto todo lo común, contrario, digamos. porque además no solo compromete la fertilidad futuro, no solo tiene más riesgo de infecciones y un montón de otras cuestiones, sino que además hay efectos que vienen a los 5, 6, 10 años después de que realizada una cesárea. Pero esto que yo le preguntaba, ¿tiene algo que ver que ese momento se empieza a pagar como... Lo que pasa es que no creo que tenga tanto como que acto ver, médico? no creo en lo personal que tenga que ver con el pago del acto médico. Lo que sí es determinante es que un procedimiento demora media hora, 45 minutos y el otro puede demorar 10 horas. ¿Qué es lo que pasa? Hay un documental americano que es fascinante cómo explica esto, qué es lo que sucede cuando al parto se lo empezó a atender, se lo dejó de considerar un hecho fisiológico, como por ejemplo morir, hablando de lo que estábamos hablando antes, y se lo empezó a tratar como una enfermedad. Entonces, se lo horizontalizó. Se empezó a pedir que las mujeres estuvieran horizontales, cuando en realidad lo natural es que en un trabajo de parto uno tenga movilidad. Se lo intervino, se habla de las cadenas de intervenciones. Muchas veces una primera intervención desencadena justamente una cadena que termina en una cesárea. Se masculinizó el parto. Durante millones de años los partos eran atendidos por mujeres analfabetas, pero que sabían acompañar a otras mujeres en parir. Ya en la década del 70, un francés que se llama Michel Odent investigó la incidencia positiva en los partos de que haya otra mujer, así estuviera en una esquinita sin hacer nada. Entonces, se empezó a ver y se empezó hoy en día con esto de la inmediatez, con que tenemos el teléfono y queremos todo ya. Dicen, no, porque el trabajo de parto, porque no avanzaba, porque pasaron 5 horas. A ver, es un proceso natural. Es lógico que pasen 5 horas, o 6, o 7, o 10. Sí, la que tenga que pasar. Y cada vez se está investigando más el tema del efecto de la microbiota, o sea, no es gratuita la cesárea, sumado a que verdaderamente no es gratuita porque los costos para el sistema de salud son los costos que no tienen sentido que un país en vías de desarrollo como Uruguay esté con el nivel de cesáreas que tenemos. Me queda un minuto, Sanguinetti. Le quiero preguntar por la interna del Partido Colorado. No tienen candidato. Tenemos muchos candidatos, se vienen las que es un elecciones, mucho mejor pero escenario. ¿quién es el candidato de ustedes por Ciudadano? Ustedes del sector Ciudadano. No está definido, no está definido todavía. Pero a ver, hay muchos Adrián nombres. Peña, no sé, en hay la muchos vuelta. nombres en la vuelta. Yo, de los dos problemas que pueden existir, me quedo con este. Prefiero que haya muchos nombres y no pocos nombres. Y bueno, en definitiva, me parece que en ese sentido es una buena cosa. Creo que digamos, a veces las candidaturas se dan de una manera, obviamente hay partidos que están mucho más avanzados, obviamente hay partidos en los que ya se ha proclamado muy abiertamente y ya se saben algunos nombres que eran evidentes y otros que capaz que fueron más sorpresivos, pero bueno, a mí en lo personal no me preocupa, yo creo que los ciudadanos están cansados, la percepción que yo tengo es que están cansados de las campañas tan largas, me parece que en lo personal entiendo que cambiaron los tiempos, cambiaron los tiempos, satura el tema del exceso de campaña. Y esto no es una percepción personal, es lo que recojo conversando con distintas personas. Así que a mí no me preocupa para nada. No es de la que está esperando a Pedro Bordaberry, está Robert Silva también, presidente de Antel. Ojalá sean la mayor cantidad de candidatos posibles. Cuanto más competitiva la interna, mejor. Cuanto más variedad de candidatos, mejor. Y la verdad que esa es la visión que yo tengo. El partido es un partido que históricamente ha tenido distintas alas y ojalá en esta también lo tenga. Usted es la primera vez que es senadora. Ahí se explicaba en el TEP que la presentó que era porque era suplente de Talvi. Talvi, bueno, tomó la decisión de irse. ¿Se ha comunicado con Talvi últimamente? ¿Usted no? No. Estaba en España, creo. Sí, estaba en España, lo vi el año pasado justamente en España, en Madrid, pero no, él está se mudó allá y está con su vida académica y profesional allá. Y usted, en lo personal le pregunto ahora que ya entró en la política, en las próximas elecciones, ¿va a querer estar también peleando un lugar en el Parlamento? Seguramente sí. ¿Sí? ¿Le gustó esto de estar ahí en esas batallas? A ver, me apasiona la posibilidad de incidir en la calidad de vida de la gente, es a lo que me dediqué toda la vida y obviamente desde este lugar se puede incidir mucho más.
Carmen Sanguinetti, gracias por haber venido. Gracias acá a ustedes, un la placer. televisión pública. Y mucha suerte en su trabajo ahí en el Parlamento. Gracias. La verdad que vi que anda en cantidad de proyectos, o que trabajó. Sí, o que voy como 9 presentados, Bueno. así que muy orgullosa. Gracias. Amigos, dejamos por acá la entrevista de hoy. Ojalá que les haya gustado, que les haya servido. Han sido más que amables. Buenas noches, gracias.